Elena Morales había aprendido demasiado cedo lo que significaba cargar con el peso de una familia entera sobre los hombros. Quedó viuda a los 40 años, cuando Roberto, su marido, falleció repentinamente tras una complicación médica que ningún tratamiento pudo revertir. Desde entonces su vida se convirtió en una sucesión de turnos dobles en hospitales de San Diego, guardias interminables de madrugada y cuentas que parecían multiplicarse solas sobre la mesa del comedor. Cada centavo que ganaba lo destinaba a Camila, su hija única, con la esperanza de que ella pudiera estudiar, viajar y vivir con la tranquilidad que a ella siempre le había faltado. El Beach House en La Joya fue el símbolo de esa lucha, un lugar comprado con esfuerzo, hipotecas y renuncias, que se transformó en refugio y testimonio silencioso de sacrificios invisibles. Para Elena, mantener esa casa no era un lujo, era la forma de sostener vivo el recuerdo de Roberto y de demostrarle a Camila que la familia, aunque golpeada por la adversidad, seguía en pie. Camila creció entre el olor a sal del mar y los pasillos de hospitales donde su madre pasaba gran parte de sus días. Aprendió a hacer las tareas en la sala de espera mientras Elena atendía emergencias, a calentar su propia comida en microondas y a esperar con paciencia el sonido de las llaves cuando su madre regresaba exhausta, pero con una sonrisa forzada para no mostrarle el cansancio. Desde pequeña, entendió que la vida no les había regalado nada, que todo lo que tenía, sus estudios, su ropa, hasta los veranos jugando en la arena frente a la casa, existía gracias a la tenacidad de esa mujer que nunca se permitió caer. Para Elena, ver a su hija graduarse fue como alcanzar la cima de una montaña, la prueba de que cada noche de desvelo y cada turno extra habían valido la pena. Pero con el tiempo, esa misma hija que era su razón de vivir comenzó a alejarse de maneras que Elena no supo leer a tiempo, como si las grietas de la ausencia paterna la hubieran dejado vulnerable a ilusiones peligrosas. David Montoya apareció en la vida de Camila en un momento en el que ella buscaba estabilidad, aunque no lo reconociera abiertamente. Lo conoció en una cena organizada por una compañera de trabajo y de inmediato quedó impresionada por su manera elegante de hablar y la seguridad con la que se movía entre desconocidos. David tenía esa capacidad de hacer sentir a cualquiera el centro de atención, adornando sus frases con halagos medidos y sonrisas que parecían sinceras. Para Camila, que había crecido con la ausencia de una figura paterna y con la exigencia constante de no decepcionar a su madre, la atención de aquel hombre funcionó como un bálsamo. Lo presentó a Elena pocas semanas después, y aunque se mostró cortés y educado, la mirada de él se detenía demasiado tiempo en las paredes, en los muebles antiguos y sobre todo en las ventanas que daban al mar. Elena, acostumbrada a observar detalles en pacientes y familiares en sus años como enfermera, notó de inmediato que lo que más interesaba a ese hombre no eran las conversaciones ni las historias familiares, sino el valor oculto en aquella casa. Con el paso de los meses, la relación entre Camila y David se volvió más intensa. Él sabía decir lo que ella necesitaba escuchar: promesas de seguridad, planes de futuro, viajes soñados y proyectos compartidos. Camila, ilusionada, comenzó a repetir frases que no parecían suyas, como si fueran guiones aprendidos de memoria. Debemos pensar en nuestro propio camino, decía, o la casa debería estar en manos de quienes de verdad van a aprovecharla. Elena escuchaba en silencio, con el corazón encogido, cada vez más consciente de que esas palabras no salían de la boca de su hija, sino de la influencia constante de David. Intentó advertirla con sutileza, pero cada comentario suyo era respondido con irritación o con la distancia fría de una hija que empezaba a verla más como un obstáculo que como un apoyo. Para Elena, aquella fue la primera señal clara de que algo oscuro estaba creciendo en su propio hogar. El distanciamiento se hizo más evidente con el paso de las semanas. Camila ya no pasaba por el Beach House con la frecuencia de antes, y cuando lo hacía, parecía estar apurada, revisando el teléfono cada pocos minutos,
como si alguien la estuviera controlando a distancia. Elena intentaba recuperar las charlas de antes, aquellas en las que hablaban de libros, de recuerdos de Roberto o de los sueños que Camila tenía de viajar a Europa, pero siempre encontraba una barrera invisible. La joven respondía con frases cortas, a veces con impaciencia, y en ocasiones evitaba directamente el contacto visual. Elena comprendió entonces que no era solo el enamoramiento de su hija lo que la estaba alejando, sino una estrategia calculada de David para aislarla, para hacerle sentir que su madre era un peso y no un sostén. Esa sospecha se volvió más fuerte cuando Camila comenzó a insistir, casi de manera ensayada, en que la escritura del Beach House debía estar a su nombre, para mayor seguridad del futuro. Fue como recibir una puñalada lenta y silenciosa. El golpe final llegó una mañana cualquiera, mientras Elena preparaba café en la cocina. El sonido de una notificación en su celular le hizo tomarlo distraída, sin imaginar que lo que vería cambiaría su vida. Era una publicación en redes sociales, una foto de Camila vestida de novia, radiante, junto a David, con un texto breve debajo que decía: «Gracias a todos los que importan por estar aquí en el día más feliz de mi vida». Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. Aquellas palabras eran una sentencia cruel. Ella, la mujer que había entregado todo, que había sacrificado cada sueño personal para sostener a su hija, no estaba entre los que importan. Se quedó de pie en medio de la cocina, con el café enfriándose sobre la mesa, mirando la pantalla, como si el mundo se hubiera derrumbado de golpe. No era solo el hecho de no haber sido invitada a la boda, era el reconocimiento brutal de que había sido borrada de la narrativa de su propia hija. O ChatGPT dice: Elena pasó horas en silencio después de ver aquella publicación, incapaz de derramar una sola lágrima. No era tristeza común, era una mezcla de incredulidad y rabia contenida que le oprimía el pecho. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando los marcos de las fotos familiares, repasando mentalmente cada turno doble, cada factura pagada a costa de su salud, cada noche en la que se había quedado despierta estudiando junto a Camila cuando era niña. Todo aquello parecía haberse borrado de un plumazo. Fue entonces cuando recordó la libreta vieja que siempre guardaba en un cajón del comedor, donde solía anotar gastos, citas médicas y pequeños recordatorios. En las últimas páginas había comenzado, casi sin querer, a registrar las frases extrañas de David, los nombres de supuestos abogados que mencionaba y las insistencias sobre la casa. Esa libreta, que al principio parecía un hábito inocente, se transformó de repente en la prueba de que no estaba perdiendo la razón. Alguien estaba manipulando a su hija. Con esa convicción, Elena llamó a Javier, un ex policía convertido en investigador privado que una antigua colega del hospital le había recomendado. Se reunieron en una cafetería discreta de San Diego, lejos de los ojos curiosos del vecindario. Javier le mostró un dossier que ya había comenzado a armar: antecedentes de estafas, demandas abiertas en otros estados y testimonios de mujeres que habían perdido dinero y propiedades tras involucrarse con David. Incluso le entregó copias impresas de correos electrónicos donde él hablaba con un socio sobre la casa frente al mar y sobre cómo la ingenuidad de Camila le facilitaría las cosas. Elena sintió un escalofrío al ver todo aquello, pero también una chispa de determinación. No permitiría que la historia de Roberto se repitiera, no dejaría que otra generación de la familia Montoya destruyera lo poco que ella había logrado construir. Elena volvió al Beach House con el dossier de Javier escondido en una carpeta metálica, la misma donde solía guardar documentos importantes de la casa. Pasó la tarde revisando cada página con una precisión casi quirúrgica. Correos impresos, fotografías, listas de nombres, extractos bancarios. Cada folio confirmaba lo que ya intuía, pero verlo en blanco y negro la sacudía de una forma distinta. Decidió que no iba a enfrentar a Camila con gritos ni reproches,
porque sabía que eso solo fortalecería el muro que David había construido entre ellas. Preparó una caja sencilla, envolvió los documentos en papel con un lazo improvisado y lo colocó en el centro de la mesa del comedor. Sobre la tapa escribió una nota breve, para que veas lo que yo sé. Luego respiró hondo, tomó el teléfono y envió un mensaje frío y neutro a su hija. Pasa por la casa, tengo algo tuyo. Cuando Camila llegó esa tarde, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Caminó directo hacia la mesa, evitando mirar los portarretratos en las paredes o los objetos que le recordaban a su infancia. Abrió la caja con movimientos rápidos, convencida de que encontraría papeles sin importancia. Pero a medida que iba pasando las hojas, su expresión cambió. Primero desconcierto, luego incredulidad y finalmente un enojo mal disimulado que intentaba esconder el temblor en sus manos. ¿De dónde sacaste todo esto?, alcanzó a decir, aunque la pregunta sonaba más como una excusa que como una demanda real. Elena no respondió. La miró en silencio, con la calma de quien ha visto demasiados momentos críticos en una sala de urgencias. Sabía que la semilla de la duda ya estaba plantada y que, aunque Camila intentara negarlo, esas pruebas no podían borrarse de su memoria. O ChatGPT dice: esa noche, de regreso en el departamento que compartía con David, Camila no pudo cerrar los ojos. La caja que había visto en el Beach House la perseguía como una sombra. Cada documento leído le quemaba en la memoria. Esperó a que él se durmiera profundamente y con el corazón desbocado encendió su laptop. Revisó el correo electrónico de David, algo que hasta entonces nunca había cuestionado. Allí encontró carpetas ocultas con conversaciones que no dejaban margen a la duda, planes de venta anticipada del Beach House, intercambios con supuestos inversores y frases que la destrozaron por dentro, como «ella no sospecha nada» o «es más fácil de manipular de lo que pensaba». Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Recordó cada vez que había defendido a David frente a su madre, cada discusión en la que repitió palabras que no eran suyas, y un nudo de vergüenza le cerró la garganta. Al amanecer, incapaz de soportar la presión, salió de la cama con el mismo vestido arrugado del día anterior y condujo hasta un café abierto las 24 horas. Allí, rodeada del ruido de tazas y del aroma a café recién molido, se armó de valor para contactar a las mujeres cuyos nombres aparecían en los documentos de Elena. Una de ellas respondió de inmediato. Le contó cómo había perdido miles de dólares tras comprometerse con David, que entonces usaba otro apellido. Otra le envió capturas de chats idénticos a los que ella misma había leído en su computadora. Cada mensaje que recibía era como un golpe seco en el pecho, una confirmación brutal de que había sido parte de un patrón repetido. Con lágrimas rodando por su rostro, escribió un mensaje breve a su madre que contenía más rendición que palabras. «Mamá, necesito tu ayuda». O ChatGPT dice: Elena recibió aquel mensaje temprano por la mañana, mientras ponía a calentar agua para su té. Al leerlo, supo que algo en su hija se había roto y que esa fisura era la oportunidad para rescatarla. No dudó. Llamó a Javier y le contó lo sucedido. El investigador le respondió que ya tenía pruebas adicionales listas, esperando el momento oportuno. Había grabaciones de llamadas, borradores de contratos, falsos y hasta registros de transferencias a cuentas en el extranjero. Elena entendió que la situación había superado cualquier límite familiar y que necesitaban ayuda oficial. Fue entonces cuando Javier concertó una reunión con agentes del FBI en San Diego, quienes ya seguían de cerca los pasos de David Montoya, debido a denuncias previas. Esa misma tarde, Camila apareció en el Beach House con el rostro abatido, los ojos hinchados y el cabello recogido de forma descuidada. Apenas cruzó la puerta, rompió a llorar sin fuerzas para sostenerse. Elena la recibió con un abrazo silencioso, de esos que no necesitan palabras para transmitir perdón. En la mesa del comedor, Javier desplegó carpetas llenas de pruebas mientras los agentes federales tomaban notas rápidas. Camila, con voz entrecortada, confesó cómo David
había insistido en acelerar la boda, cómo la presionaba para que firmara papeles de la casa y cómo la había convencido de que su madre solo quería controlarla. Cada frase que pronunciaba era un ladrillo que derribaba el castillo de mentiras de David. Elena, sentada a su lado, le sostuvo la mano con firmeza, convencida de que por primera vez en mucho tiempo estaban luchando juntas. El plan que trazaron con los agentes era tan arriesgado como necesario. Camila debía fingir que todo estaba en orden, que seguía enamorada y confiando ciegamente en David. La idea era organizar una cena íntima en su departamento y llevar la conversación hacia los planes sobre la casa, mientras micrófonos escondidos registraban cada palabra. Para Camila, aquello significaba interpretar un papel que la desgarraba por dentro. Debía sonreír al hombre que había destruido su confianza y mantener la calma aunque sintiera repulsión. Elena, al escuchar la estrategia, sintió un miedo visceral. Su hija iba a sentarse frente al depredador que casi le arrebata todo. Sin embargo, sabía que no había otra salida si querían atraparlo en flagrancia. La noche de la cena llegó cargada de tensión. Camila preparó la mesa con esmero, encendió velas y dejó entrever una atmósfera de reconciliación. David apareció impecable, con su traje bien planchado y esa sonrisa segura que tanto había usado para encubrir sus intenciones. No sospechaba nada. Durante la comida, Camila guió la charla con paciencia, preguntando sobre los planes futuros, fingiendo entusiasmo por proyectos inventados. Bastaron unos minutos para que David se confiara demasiado. Habló sin rodeos de vender la casa frente al mar, de cómo ya tenía interesados y de que todo sería posible gracias a que Camila no ponía trabas. Cada palabra quedaba registrada, y en el momento exacto en que se jactaba de tenerlo todo bajo control, la puerta se abrió de golpe y los agentes del FBI irrumpieron. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue el inicio del derrumbe de su máscara. David fue trasladado esposado, todavía con esa arrogancia en la mirada, convencido de que todo se resolvería con un buen abogado. En la sala de interrogatorios, sin embargo, los agentes desplegaron frente a él una montaña de pruebas: correos impresos, contratos falsificados, testimonios de mujeres engañadas y, lo más demoledor, la grabación íntegra de la cena en la que él mismo había descrito su plan con lujo de detalles. Por primera vez, su sonrisa se quebró y quedó expuesta la fragilidad detrás de su fachada. Elena y Camila observaron desde una sala contigua, y aunque la escena era dura de presenciar, también representaba la confirmación de que todo el sufrimiento no había sido en vano. El juicio comenzó semanas después en un tribunal abarrotado de gente: periodistas, curiosos y, sobre todo, víctimas anteriores que habían esperado años para verlo rendir cuentas llenaban los pasillos. Camila subió al estrado con la voz temblorosa, pero cada palabra que pronunciaba era un golpe contra el muro de mentiras que David había construido. Relató cómo la había aislado de su madre, cómo la presionó para firmar documentos y cómo disfrazaba el control con gestos de aparente cariño. Elena, en primera fila, la escuchaba con lágrimas contenidas, recordando cómo décadas atrás su esposo Roberto había sido víctima de un engaño similar por parte del abuelo de ese mismo hombre. Era como si la historia, finalmente, estuviera cerrando un ciclo de dolor de 2 generaciones. El veredicto llegó tras varios días de audiencias intensas. El jurado no tardó en pronunciarse: culpable en todos los cargos, desde fraude hasta asociación ilícita. La sentencia fue clara: varios años de prisión y la obligación de restituir parte de los bienes obtenidos mediante engaños. Entre esos bienes figuraban propiedades y cuentas bancarias que David había intentado vincular a Camila para utilizarlas como pantalla. Cuando el juez leyó la resolución, la sala estalló en murmullos y Camila sintió como si se quitara un peso insoportable de encima. Elena cerró los ojos y respiró profundamente. En ese instante, entendió que la sombra que había perseguido a su familia desde los tiempos de Roberto finalmente se disipaba.
La restitución incluyó también el reconocimiento del Beach House como herencia legítima de Camila, sin posibilidad de reclamos externos. Para Elena, esa decisión judicial fue más que un alivio material. Era la confirmación de que su sacrificio no había sido en vano. Al salir del tribunal, madre e hija caminaron juntas por las escaleras principales, tomadas de la mano, sin importar las cámaras ni los flashes de los periodistas. La reconciliación no necesitaba discursos ni declaraciones públicas. Se sentía en la manera en que Camila se aferraba al brazo de su madre y en la serenidad que iluminaba el rostro de Elena. Ese día no solo recuperaron justicia, también recuperaron la certeza de que, pese a todo, seguían siendo familia. El regreso al Beach House fue un momento cargado de simbolismo. Al abrir la puerta principal, el olor a sal y madera húmeda las envolvió como un recuerdo familiar. Camila recorrió cada rincón con los ojos vidriosos, deteniéndose frente a los portarretratos y acariciando con la yema de los dedos las marcas de crayón que aún permanecían en la pared, huellas de su niñez. Elena la observaba en silencio, dejando que su hija se reconciliara con el espacio que David había intentado convertir en un botín. Esa tarde cocinaron juntas por primera vez en años, pescado fresco a la plancha y pan casero, como lo hacían cuando Camila era pequeña. No necesitaban palabras solemnes. El simple hecho de compartir la mesa era prueba de que algo había sanado. Con el paso de los días, la rutina del Beach House volvió a llenarse de vida. Camila se propuso reparar lo que estaba deteriorado. Lijaron juntas los muebles viejos, pintaron las paredes y plantaron flores en el jardín que daba a la playa. Cada tarea compartida era una puntada en la herida abierta entre madre e hija. Elena, que durante meses había temido perderla para siempre, comenzó a disfrutar de los pequeños gestos. Una risa compartida mientras limpiaban, una conversación ligera al atardecer, un abrazo espontáneo frente al mar. No era una reconciliación perfecta, aún quedaban silencios y culpas, pero ambas sabían que habían sobrevivido a la tormenta y que estaban construyendo algo más sólido que antes. Una relación basada en la verdad y no en ilusiones impuestas. Una tarde de domingo, mientras el sol se escondía lentamente tras el horizonte, Camila le confesó a Elena que sentía una mezcla de culpa y gratitud. Le pidió perdón por haberla dejado fuera del momento más importante de su vida y por haber repetido sin pensar palabras que no eran suyas. Elena escuchó en silencio, sin necesidad de interrumpirla, dejando que su hija soltara todo ese peso acumulado. Camila aseguró que cuando volviera a casarse algún día, lo haría frente al mar, en el Beach House, y que esa vez su madre estaría a su lado desde el primer instante. La promesa, sencilla pero sincera, fue suficiente para borrar el eco de la exclusión que tanto había lastimado a Elena. Esa noche, Elena salió al porche con una taza de té caliente y miró el mar embravecido. El sonido de las olas golpeando las rocas ya no le transmitía soledad, sino una sensación de continuidad, como si la vida le recordara que siempre habría nuevas mareas después de cada tormenta. Pensó en Roberto, en el sacrificio de toda una vida, en las lágrimas que había derramado en silencio y en las noches interminables de hospital. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír con calma. Había recuperado a su hija, había protegido el legado de su familia y había demostrado que, aunque la traición y la manipulación intenten borrar lo construido, la verdad siempre encuentra la forma de salir a flote. Con el paso de las semanas, Camila comenzó a recuperar partes de sí misma que había dejado enterradas. Retomó contacto con amigas de la universidad, volvió a salir a correr por la costa, como solía hacer en su adolescencia, y se inscribió en un curso de posgrado que había pospuesto durante años. Elena observaba todo con una mezcla de alivio y orgullo. La veía llegar al Beach House después de clases, con apuntes bajo el brazo y una energía renovada, y sentía que por fin la juventud de su hija volvía a florecer. Ya no bajo la sombra de un hombre manipulador, sino con la luz propia que siempre había tenido. Los silencios entre ellas
se transformaron en conversaciones largas, a veces dolorosas, otras ligeras, pero siempre necesarias para reconstruir lo perdido. Elena, por su parte, también redescubrió su propia vida. Después de décadas trabajando en hospitales y de haber vivido casi exclusivamente para sostener a su hija, se permitió pequeños placeres que había postergado demasiado tiempo. Volvió a leer novelas que tenía apiladas en la estantería, empezó a asistir a un grupo de mujeres viudas en San Diego y hasta se animó a tomar clases de pintura en un centro comunitario. El Beach House dejó de ser solo un recordatorio de sacrificios y se convirtió en un lugar donde podía reinventarse. En más de una ocasión, mientras pintaba mirando el mar, pensaba en Roberto y se preguntaba qué diría al verla finalmente vivir un poco para ella misma. Esa reflexión, lejos de entristecerla, la llenaba de paz. Sentía que de algún modo él también aprobaba ese renacer. Con el tiempo, el Beach House dejó de ser un lugar cerrado y empezó a abrirse a la comunidad. Un sábado al mes, Elena organizaba una mesa larga en el porche con manteles sencillos, una cafetera grande de acero, termos con té y platos que los vecinos iban trayendo, empanadas de Sofía, la panadera de la esquina, ensalada de papas de la señora Park, tortillas de Miguel, el guardavidas que conocía a Elena desde que Camila era niña. Camila imprimía carteles y los pegaba en la biblioteca del barrio y en el centro comunitario. Reunión de apoyo. Entrada libre. No había discursos, solo gente que necesitaba conversar. Elena colgó en la pared una pizarra blanca, donde apuntaban temas prácticos, límites con familiares invasivos, señales de manipulación financiera, recursos legales gratuitos en San Diego. Al final de cada encuentro, hacían una lista de tareas: conseguir sillas plegables, revisar el enchufe exterior, pedir prestada una carpa para el sol. Ese ir y venir de manos ocupadas les devolvía la sensación de que estaban reconstruyendo algo entre todos. La primera actividad grande fue una limpieza de playa coordinada con el centro comunitario. Un domingo a las 8 de la mañana, Camila llegó con cajas de guantes, bolsas resistentes y planillas para registrar voluntarios. Elena montó una mesa de inscripción con cinta adhesiva, rotuladores y botellas de agua etiquetadas. Se sumaron más de 40 personas, entre ellas varias mujeres del grupo de apoyo y estudiantes del posgrado de Camila. Trabajaron por tramos, separando plástico, vidrio y restos de pesca. Miguel marcaba con conos las zonas más peligrosas. Cuando terminaron, comieron sándwiches de pavo y fruta cortada, sentados en el suelo, mirando el mar en silencio, sudados pero tranquilos. Camila dijo unas pocas palabras de agradecimiento, sin grandilocuencia, y varias mujeres se acercaron a Elena para contarle que, por primera vez en meses, habían salido de casa por algo que no fuera una obligación. Ese comentario tan simple le confirmó que abrir la casa había sido la decisión correcta. O ChatGPT dice: en paralelo a esas actividades comunitarias, Elena y Camila comenzaron a trabajar en un proyecto más estructurado: convertir parte del Beach House en un espacio de talleres. No tenían grandes recursos, así que improvisaron con lo que había. El garaje se transformó en una sala multiuso. Barrieron el polvo acumulado, pintaron las paredes de blanco y colocaron alfombras donadas por vecinos. Con sillas plegables y una mesa larga en el centro, organizaron sesiones de educación financiera básica, charlas sobre derechos legales y hasta clases de cocina saludable. Elena preparaba café y galletas caseras, mientras Camila se ocupaba de invitar a expertos voluntarios. Lo que empezó como encuentros improvisados fue tomando forma de programa regular, y pronto se corrió la voz de que el Beach House no era solo una casa, sino un refugio donde la gente podía aprender, compartir y sentirse escuchada. La primera vez que una de las asistentes, una mujer llamada Teresa, se levantó para agradecer públicamente, Elena sintió un nudo en la garganta. Teresa contó que llevaba meses atrapada en una relación controladora y que escuchar las charlas le había dado el valor de poner límites.
No era una confesión dramática, sino un relato sereno, como quien finalmente respira después de estar bajo el agua. Camila la abrazó y Elena vio reflejada en esa escena su propia lucha, la diferencia entre resignarse al dolor y encontrar fuerza en comunidad. Esa noche, al cerrar el garaje convertido en salón, Camila le dijo a su madre que nunca había imaginado sentirse tan útil fuera de su trabajo. Elena sonrió y respondió que ese era apenas el comienzo, que las heridas podían transformarse en cimientos sólidos para otros. Camila todavía cargaba con la sombra del juicio. A veces despertaba sudando en mitad de la noche, con la sensación de escuchar la voz de David repitiendo aquellas frases de control. Elena, en lugar de minimizar sus miedos, la animaba a hablarlos sin vergüenza. En una de las reuniones comunitarias, Camila compartió por primera vez su historia de forma abierta, sin esconder los detalles. Contó cómo había sido manipulada, cómo había roto la relación con su madre y cómo había terminado sentándose frente a un tribunal. Nadie la juzgó. Al contrario, varias mujeres se acercaron después para agradecerle por poner en palabras lo que ellas aún no se atrevían a decir. Ese día, comprendió que el pasado no iba a desaparecer, pero sí podía convertirse en una herramienta para evitar que otros cayeran en la misma trampa. Mientras tanto, Elena iba descubriendo una nueva rutina que no giraba solo en torno al dolor o la preocupación. Empezó a salir a caminar todas las mañanas por la orilla, anotando en una libreta los pequeños cambios que veía en la playa. Una roca cubierta de algas, un cangrejo escondido bajo la arena, un bote pesquero que regresaba temprano. También retomó el hábito de leer antes de dormir, algo que había abandonado en sus años más oscuros. Se unió a un grupo de pintura en el centro comunitario y hasta expuso 2 acuarelas en una muestra local. Al volver a casa después de esas actividades, encontraba a Camila en el porche estudiando o planificando los próximos talleres. Esa imagen, su hija concentrada bajo la luz cálida del atardecer, le confirmaba que la vida, después de todo, le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Con el paso de los meses, madre e hija empezaron a pensar en el Beach House no solo como un refugio personal, sino como un proyecto común de futuro. Camila propuso destinar una parte de la casa para hospedar pequeños retiros de fin de semana, donde mujeres que habían pasado por rupturas dolorosas o situaciones de abuso pudieran descansar y compartir experiencias. Elena al principio dudó. Temía que abrir tanto su hogar pudiera quitarle la intimidad que tanto valoraba. Pero pronto entendió que lo que habían vivido no tenía sentido si no servía para proteger también a otras. Juntas elaboraron un plan sencillo: habitaciones adaptadas, comidas caseras, paseos guiados por la playa y talleres cortos. Lo que antes había sido un espacio marcado por el riesgo de perderse, ahora se convertía en una oportunidad de sanar en comunidad. Camila se encargó de la parte práctica, diseñó un calendario de actividades, habló con terapeutas voluntarias y gestionó los permisos necesarios. Elena puso lo suyo: la calidez de quien sabe escuchar, la experiencia de años tratando con personas en momentos críticos y la fuerza de una mujer que se negó a dejar que la borraran. El primer retiro reunió a 6 mujeres, todas con historias distintas, pero con un dolor reconocible en común. Durante esos días, compartieron comidas sencillas en la terraza, escribieron cartas que luego quemaron en la arena y caminaron juntas por la orilla del mar al amanecer. Elena, observando aquel grupo, sintió que la lucha que había dado para salvar a su hija estaba encontrando un eco más amplio. El Beach House, alguna vez amenazado por la codicia, ahora respiraba vida, risas y segundas oportunidades, o ChatGPT dice. Elena notó que poco a poco la relación con Camila había adquirido una solidez nueva, distinta a la de antes. Ya no era solo el vínculo de madre que protege y de hija que depende. Ahora se trataba de 2 mujeres que habían sobrevivido juntas a un mismo dolor y que habían aprendido a escucharse sin máscaras. En más de una ocasión,
mientras acomodaban sillas después de un taller o guardaban platos tras una cena comunitaria, se sorprendían riendo por nimiedades. Como cuando Camila intentaba preparar café y terminaba derramándolo todo. Esos momentos cotidianos tan simples eran para Elena la prueba de que la vida les estaba regalando algo más valioso que cualquier restitución económica: la posibilidad de empezar de nuevo desde la confianza y la verdad. Un atardecer, mientras caminaban por la orilla, Camila se detuvo y dijo en voz alta algo que quedó grabado en la memoria de Elena. Ahora sé que el verdadero hogar no es la casa, sino la persona con la que puedo ser yo misma sin miedo. Elena la miró con ternura, consciente de que esas palabras resumían años de sacrificios, malentendidos y reconciliaciones. El mar golpeaba suavemente las rocas y el cielo se teñía de tonos rosados. En ese instante, Elena comprendió que había cerrado un ciclo. Había honrado la memoria de Roberto, había protegido el legado familiar y, sobre todo, había recuperado a su hija. El beach house seguía allí, firme frente a la marea, como un testigo silencioso de que, incluso en medio de la traición y la pérdida, siempre es posible levantarse y volver a creer. Un año después de la caída de David, el beach house celebró su primera gran reunión abierta. Vecinos, amigas y algunas de las mujeres que habían participado en los retiros se reunieron en la terraza para compartir comida, música y anécdotas. Camila había preparado una mesa con fotos antiguas de la familia, incluyendo retratos de Roberto en sus años de juventud. Elena, al ver a la gente caminar por la casa sin temor, sin secretos y con sonrisas auténticas, sintió un alivio difícil de describir. Aquellas paredes, que habían estado tan cerca de ser arrebatadas por la codicia, se llenaban ahora de voces que hablaban de esperanza y segundas oportunidades. Esa noche, ya en silencio, Elena salió al porche con una manta sobre los hombros y miró el mar iluminado por la luna. Pensó en todo lo vivido, en la exclusión de la boda, en la humillación de sentirse invisible, en el miedo a perderlo todo y, finalmente, en la fuerza que había encontrado para resistir. Camila se acercó con 2 tazas de té y se sentó a su lado. No intercambiaron muchas palabras, no hacían falta. Madre e hija contemplaron juntas el horizonte, seguras de que habían vencido no solo a un hombre manipulador, sino también a la sombra del silencio y la traición. El mar, eterno testigo, parecía susurrarles que la vida, después de todo, siempre ofrece la posibilidad de empezar de nuevo.